Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Díganlo todos. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Pregunta que cada uno de nosotros este domingo debemos responder. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es un tesoro? El tesoro es aquello que tú consideras de supremo valor en tu vida. Cuando ustedes le dicen al hijo, tú eres mi tesoro. Cuando ella le dice al esposo, tesoro mío, o él a ella, mi tesoro. Es una expresión para significar lo más valioso en mi vida. Es mi tesoro y mi corazón está ligado constantemente. Eso me motiva, me dinamiza. Cada vez que pienso en el tesoro me emociono. Los seres humanos buscan tesoro y pasamos toda la vida buscando tesoro. En una de las comparaciones que hace Jesús del reino de Dios, va a decir, el reino de Dios se parece a un tesoro escondido. Otra vez la palabra tesoro. Todo esto para ir afianzando, afirmando la frase icónica del Evangelio de hoy. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. Ahora la pregunta, ¿dónde está mi tesoro? La primera lectura del libro de la sabiduría nos relata cómo el pueblo de Israel, para salir de Egipto, se dejaron mover por la promesa de Dios. Porque a veces el tesoro es tangible, visible, pero hay tesoros que ni lo ves ni lo tocas. Hay tesoros que pueden ser una promesa. Si usted le promete a alguien algo y esa persona apoya su corazón en esa promesa y toda la vida se mueve en torno a la promesa, ni lo ve ni lo toca, pero la promesa se convierte en el tesoro de esta persona. Toda su vida se dinamiza por ese tesoro. No siempre es algo tangible. Luego el libro de la sabiduría dice que cuando estaban en Egipto en esclavitud, llega Moisés y les promete sacar de Egipto, y después de muchas plagas, Moisés les va a decir que esta noche, la noche en la cual Dios los va a liberar, pero tienen que actuar guiado por una promesa. Van a obrar pensando en una promesa. Dios prometió que los iba a sacar, pero esta noche todos tienen que hacer lo siguiente. ¿Se dan cuenta que una promesa puede convertirse en tu gran tesoro? ¿Cuál era la promesa? Que si esa noche ellos mataran el cordero, si sentaran en la familia con la cintura ceñida y comieran el cordero pascual, esta noche Dios pasaría y destruiría a los primogénitos de Egipto. En cambio a ellos los sacaría de la esclavitud. Y los israelitas creyeron en la promesa de Dios e hicieron justamente lo que Dios les había dicho por Moisés. Su tesoro los motivó, su tesoro los llevó a actuar en obediencia, y dicho y hecho, hermano, Dios los sacó de la esclavitud, porque colocaron
su tesoro en la promesa de Dios. Digan promesa de Dios. Uno puede poner su corazón en la promesa de Dios. Yo estoy actuando así porque Dios ha prometido. Yo me hice cura porque Dios ha prometido. Yo uno mi vida en matrimonio porque Dios ha prometido. Yo me comporto así porque Dios ha prometido. Eso es poner su tesoro en una promesa de Dios, y eso se llama fe. Eso se llama fe. Cuando tú pones tu corazón en lo que Dios ha prometido y actúa y operas y decides y haces lo que haces porque Dios ha prometido algo, se llama fe. Por eso la segunda lectura nos define la fe, es fundamento de lo que esperamos, garantía de lo que no vemos. Aleluya. La fe es el fundamento. Vivimos por fe. ¿Usted cree que yo he visto a Dios? Nunca. Lo he tocado jamás. ¿Por qué me hice cura? ¿Por qué desistí de formar una familia? Es por pura promesa de Dios. Por lo que Dios ha prometido. Porque ustedes se esmeran en llevar una vida conforme a estos principios. Por la promesa de Dios están viviendo de la fe. Y el justo vive de la fe, no de lo que ve. Vive de la promesa de Dios. Él ha puesto su corazón en lo que Dios ha prometido y empieza a actuar según la promesa de Dios. Y es el fe, hermano, cuando tú permites que la promesa de Dios se convierte en tu tesoro y empiezas a actuar apoyado en la promesa de Dios, tú puedes decir: yo vivo de la fe, no de lo que veo. Vivir de la fe. De ahí que la segunda lectura, lo primero que hace es definir la fe. Es fundamento de lo que espero. Mi vida se fundamenta en lo que yo espero. ¿Y tú por qué vives así? Porque yo espero esto y me dice Dios que si yo vivo así, Él me va a dar esto. Entonces estoy viviendo de la fe. Estoy viviendo de la fe. De ahí que es tan importante conservar la fe. Y es una batalla, hermanos. Pablo dice: he combatido el buen combate de la fe. Ahora guardo la corona que no se marchita. He conservado la fe. No es fácil conservar la fe, hermano. Vivir solamente apoyado de la promesa de Dios. A veces el mundo viene y taladra las bases de la fe. Te pone en duda, te pone a cuestionar y te suelta de la promesa y empieza a vivir de lo que estás viendo, de lo que estás tocando. Estas cosas son vanidades, se esfuman. En cambio, el que vive de la fe sabe que Dios es fiel y Dios no defrauda a los que confían en Él. Sigan creyendo en Dios, sigan confiando en Dios, y aunque las cosas no se te dan en el momento, viva de la fe. ¿Se acuerdan del acto penitencial? El acto penitencial leíamos a Noé y terminaba Génesis 6:6 diciendo: el único que agradaba a Dios era Noé. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todo, Noé seguía viviendo de la fe. Y como vivía de la fe, cuando Dios le propuso hacer un arca, en medio de la burla de la gente, en medio de todas las adversidades que iba a llover, Noé dice: si Dios lo dice, yo lo creo, y si lo creo, yo merezco. Eso es vivir de la fe. Hebreos 11 es todo un cuadro, una apología de lo que es vivir de la fe. Y comenzaba diciendo: miren, Abraham,
Abraham, padre de la fe, un hombre que estaba en sus 65 cuando Dios en el capítulo 12 del Génesis llega y le dice: sal de tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham ya tenía ovejas, vacas, hacienda, vivía en Ur de Caldea. Lo único que no tenía era un hijo, pero Abraham era un hombre rico. Dios lo reta a soltar su seguridad, tierra, parentela, todo. Vete a caminar en fe. Hoy te reto, Abraham, vamos a empezar una historia de caminar y vivir por fe. Y Abraham le creyó a Dios, soltó sus seguridades y se agarró de la promesa de Dios. Eso es vivir de la fe. Eso es vivir de la fe. Y empezó a caminar. Ahora bien, no crean que fue fácil. Vivir de la fe no es simplemente Dios me promete, Dios me da y sigo el camino. Abraham, ustedes saben que emprende el camino rumbo a una tierra que ni veía, ni tocaba, ni siquiera sabía dónde. Pero el hombre se dejó mover por la promesa de Dios, puso su corazón en las promesas de Dios y empezó a vivir de la fe. Católicos, yo los invito en este día, en esta isla, aprendan a vivir de la fe y yo les aseguro que Dios no te va a defraudar. Todos los que han vivido de la fe, todos los que creyeron y colocaron su tesoro en Dios, Él nunca defrauda. Aprendan a vivir de la fe. Dios no te va a defraudar. Y Abraham le creyó que le iba a dar hijos como la arena de la playa, como las estrellas del cielo, aún sabiendo que físicamente, aún sabiendo que biológicamente no había posibilidad natural. Era un señor mayor, igualmente la esposa Sara, pero él no vivió ni de lo que dice la ciencia, ni de lo que dice la biología. Abraham vivió de las promesas de Dios y Dios no lo defraudó. Dios no lo defraudó. Y así menciona Isaac, como Dios le pide a Abraham, después de haberle dado el hijo. Pareciera una contradicción, pero así opera la fe. Dios le prometió que le iba a dar un hijo y le dio el hijo. Inmediatamente Dios le dice: sacrifícalo. Así es la fe. No hay contradicción en la fe, pero la fe se reta. Por eso Pablo dice: combatido el buen combate de la fe. Para que ustedes estén aquí sentados este domingo, han tenido que vencer adversidades, contrariedades. Mañana tu fe puede estar bajo la prueba, puede estar bajo ataque, pero qué bueno decir: nada ni nadie me separará del amor de Dios. No importa lo que pasa, yo seguiré creyendo en Dios. No importa lo que me suceda, yo vivo de la fe. Mi tesoro está en Dios. Las promesas de Dios mueven mi vida. Yo hago las cosas que hago en esta vida porque creo en un Dios que cumple su promesa. Y hermano, el que vive de la fe nunca queda defraudado. Ahora bien, 4 características que deben tener el que vive de la fe. Vas a examinar, porque decir tengo fe fácil, pero el Evangelio nos va a presentar 4 características que si no lo tienes, puedes
se está viviendo de una fe muerta. Yo tengo fe, yo creo en Dios, pero mira, no gozas del perfil según el Evangelio. El Evangelio de Lucas comienza diciendo: no temas, pequeño rebaño. Digan todos: no temas, pequeño rebaño. Dígale al que está a tu lado: no tengas miedo. Dígale: no tengas miedo. Dígamelo a mi padre Marcelino: no tengas miedo. Una de las primeras características que tiene una persona que vive de la fe: no tiene miedo, no teme, porque sabe quién ha puesto su confianza. Amén. Si hay algo que el ladrón trata de infligir en nosotros, es miedo. Miedo es signo de desconfianza. Miedo es signo de no confiar. El que vive la fe, el que tiene su corazón en Dios, sabe que su corazón mantiene la estabilidad. Dice Jesús a sus discípulos, él estaba hablando de su muerte, estaba hablando de cómo él iba a morir, y vio que estaban atemorizados. Y mira lo que dice: que nada perturbe tu corazón. Creer en Dios y creer también en mi palabra de Dios. Estaban asustados porque él les hablaba de cómo él iba a morir. Y créanme, una de las primeras características que tiene una persona que tiene su tesoro en Dios, poco a poco va venciendo los miedos, va venciendo el temor, porque sabe que tiene un Dios que todo lo puede. No temas, pequeño rebaño. Cree en Dios, cree también en mí. Eso da certeza, eso da tranquilidad. No se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Así que no tienes que temer. Y si esta mañana llegaste aquí con algún temor, con algún miedo, eche fuera el temor y confía en Dios, confía en Dios. Él no te va a respaldar. Echa fuera todo temor. No temas, pequeño rebaño. Característica clave de una persona que tiene fe. Ahora no estoy hablando de ser osado, atrevido. No estoy diciendo inescrupuloso, aquel que dice: a mí nadie me puede hacer nada, yo no tengo miedo. No, no es ese no temas. Este no temas, pequeño rebaño, es: yo sé en quién he puesto mi confianza. Este valor que inculca Jesús nace de lo que Pablo decía: ¿quién contra mí si Dios está conmigo? No temas, es porque sé en quién he puesto mi confianza, porque confío en Dios. Segunda característica del que vive de la fe. Le dice el Señor a sus discípulos: mantenga ceñida la cintura y encendida las lámparas. Esto es importante. Mira, en esta vida la fe me enseña a vivir preparados. La fe me pone siempre en alerta. La fe me hace mantener la cintura ceñida. Significa Dios va a hacer algo. Cuando tú sigues la cintura, es una especie de Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios va a hacer algo y yo estoy dispuesto inmediatamente que Dios haga lo que Él va a hacer. Yo estoy preparado. ¿Qué le dijo Moisés a los israelitas? Esta noche van a comer el cordero con la cintura ceñida, porque esta noche Dios va a hacer algo. Digan todos: Dios va a hacer algo. Repítanlo: Dios va a hacer algo. La fe te pone en esta dinámica. La fe te hace vivir en la expectación. La fe te hace vivir en una actitud: hoy Dios va a hacer algo, más tarde Dios va a hacer algo, y cuando Dios actúa, yo quiero estar
listo. Cuando Dios haga lo que tiene que hacer, yo seré el primero en decir: Señor, aquí estoy preparado. Ciñe la cintura significa estoy viviendo en alerta. Dios hará algo hoy. Ceñida la cintura y las lámparas encendidas. Estoy listo y tengo mi fe iluminando siempre. Mi lámpara está iluminando todo acontecer. Todo lo que pasa en mi vida, la lámpara de mi fe lo ilumina. Una tragedia, mi lámpara está prendida y lo interpreto desde la fe. Una decepción, una derrota, un fracaso, un logro, una victoria. La lámpara de la fe nunca debe apagarse. Todo lo que sucede en tu vida, ilumínalo con tu fe y te darás cuenta que para los que amamos a Dios, todo, absolutamente todo, sucede para la gloria de Dios y para mi bien. Pero si tiene la lámpara encendida, si la lámpara se apaga y sucede una tragedia, te deprimes, te malgenias, te amargas, te aburres, cuando no te das cuenta que Dios permitió eso para hacer algo más grande. Entonces, si apaga la lámpara, no alcanzas a interpretar. Los que mantienen la lámpara encendida dicen: para los que amamos a Dios, todo, no algunas cosas, todo sucede para la gloria de Dios y para mi bendición. Eso te da la fe, eso te da la lámpara encendida. Por eso hay que ceñir la cintura y mantener la lámpara prendida, porque todo lo que pasa, el que tiene fe se dará cuenta: Dios está haciendo algo. 3. Sean administradores, no dueños. No digo yo, dice el Evangelio: ¿quién es el administrador fiel y prudente? El que es administrador sabe que algún día tiene que rendir cuentas al dueño. Mi tiempo, mi vida, mi inteligencia, mi juventud, mi salud, mi adultez, mi matrimonio. Yo soy un simple administrador. La fe me enseña a ser administrador. Y 2 características tiene un buen administrador: es fiel y es prudente. Es fiel. Fiel a aquel que es el dueño. Administro mi vida teniendo en cuenta el dueño es Dios y debo hacerlo como Él manda. El administrador fiel sabe que algún día tiene que rendir cuenta, y el administrador es prudente. La prudencia es el equilibrio entre no y sí. Es el equilibrio entre el exceso y falta de prudencia. La fe nos enseña a ser personas prudentes. Nunca exageramos, nunca vamos a los polos. El hombre prudente es el que tantea las cosas y trata de mantenerse en el justo punto de equilibrio. Nunca excede, nunca hay menos. Ser un administrador fiel y prudente. La fe nos enseña eso. La gente que tiene fe son las personas más prudentes, son fieles a Dios. Y 4, la fe nos enseña a descubrir cuánto he recibido, cuánto debo dar. Terminaba el Evangelio diciendo: al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. La fe me hace descubrir: Dios a ti te ha llenado de talento, Dios a ti te ha dado tanto. Tú sabes cuántos administradores
No se han dado cuenta todo lo que Dios les ha dado, hermano. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. El que sabe que recibió mucho, esa persona sabe que tiene que dar mucho. Está dispuesto a dar mucho porque reconoce que no es dueño, es simplemente administrador. La fe nos enseña a descubrir cuánto has recibido y por consiguiente cuánto debes dar. ¿Dónde está tu tesoro? Hermanos, yo os reto a que pongan su tesoro en las promesas de Dios. Aquí en este libro llamado Biblia, ahí están múltiples promesas de Dios. Ponga tu corazón en ello. Actúe en estas promesas y usted se dará cuenta que en la promesa de Dios hay tesoros invaluables, hay valores, hay bendiciones incalculables. Solamente falta que tú colocas tu corazón en las promesas de Dios, como Abraham, como Isaac, como todos los grandes héroes de la fe que creyeron en Dios y Dios no los defraudó. A ti tampoco Dios lo va a defraudar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.